Hola, ¿cómo van? Hoy vamos a conocer sobre el sistema de numeración decimal, pero para eso vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Será que 321 es igual a 312? ¿En algún momento te preguntaste algo así? ¿Si un número es igual a otro? ¿Será que sí? ¿Será que no? Vamos a ver qué pasa con esta inquietud o esta incógnita que tenemos. Pues para poder comprobar si es cierto o es falso, si son iguales o no, vamos a tener en cuenta lo que es el sistema de numeración decimal. ¿Qué pasa con este? Es también un sistema en el cual las cantidades se representan utilizando como base aritmética las potencias del número 10, es decir, que va de 10 en 10, 1, 10 y así sucesivamente. ¿Listo? Teniendo en cuenta que las potencias de 10 pues vendrían siendo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Listo? ¿Qué pasa? En el sistema de numeración decimal también nos podemos encontrar con las siguientes ubicaciones, que son las unidades, decenas, centenas, que corresponden al orden de las unidades. Ahora, orden de millares, que es unidad de 1000, decena de 1000 y centena de 1000. Vamos a conocer un poco más sobre este sistema de numeración decimal. Entonces, ¿qué pasa con esto? Para tener en cuenta también, como lo dijo ahorita, que el sistema de numeración decimal es de base 10, tenemos que analizar y saber que 10 unidades es igual a una decena. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 unidades es igual a tener una decena, que se puede representar de esta forma o por medio de la barra que contiene 10 unidades. Entonces, si tenemos 20 unidades, tendríamos una decena más otra decena, que son 2 decenas. Lo mismo pasa con 10 decenas. Una decena, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 son iguales a una centena. Es decir, acá 10 decenas es equivalente a tener 100 unidades, que sería una centena. Lo podemos ver de esas dos representaciones. O 10 centenas corresponde a tener una unidad de 1000. ¿Qué tendríamos acá? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 es igual a 10 centenas, que es igual a una unidad de 1000. ¿Ok? Continuemos entonces. Listo. Pero que no se nos olvide que no hemos respondido a la pregunta inicial, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los dos números, 321 y 312. ¿Qué pasa? Vamos a ayudarnos del sistema de numeración decimal. ¿Qué pasa? Tenemos las unidades, decenas, centenas y unidades de 1000. Pero como esos números solamente tienen tres cifras, 1, 2, 3, solamente tendremos hasta las centenas, ¿ok? ¿Qué pasa? Siempre que tengamos un número, para poder representarlo en el sistema de numeración decimal o posicional, debemos tener en cuenta que el primer número que aparezca de derecha a izquierda corresponde a las unidades. ¿Cuál es el número que está el primer número que aparece de derecha a izquierda? El 1. Entonces, el 1 está en las unidades, una unidad nada más. El segundo número es el 2, es decir, corresponde a las decenas. 2 decenas es igual a tener 2 veces el 10, 10 y 10, es decir, 20. Y el último número que tenemos acá, el último número que va de derecha a izquierda, es el 3, ¿cierto? Ese número corresponde a las centenas, es decir, tenemos 3 veces 100, 100, 200, 300, 3 centenas. ¿Qué pasa con el 312? El primer número que aparece de derecha a izquierda es el 2, a diferencia de 321 ya no es 1, sino que es 2. Entonces, a diferencia de este número, ya tenemos son 2 unidades. ¿Qué pasa con el 1? También se diferencia de este número, porque el 1 en este caso está en las decenas. Una decena, es decir, una vez el 10. Aquí teníamos dos veces el 10. ¿Por qué? Porque el 2 aquí estaba en las decenas y en cambio acá estaba en las unidades. Solamente dos unidades y aquí dos decenas. Y el 3 sí tiene la misma ubicación, que es en las centenas. Pero ¿qué pasa? Entonces, analizando eso, tenemos que estos dos números son diferentes. ¿Por qué? Porque sí, son los mismos números, pero ¿qué pasa? Por la ubicación en la que ellos se encuentran, el número varía. Aquí tendríamos el 2 en las unidades, acá en las decenas. 2 en las unidades significa 2 unidades nada más y aquí correspondería a 2 veces 10, es decir, 20. Vamos más adelante para poder comprender mejor esto.
Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la representación de 321. Estas cuadrículas de acá representan 100, pero como el número tiene 300 en las, 3 en las centenas, perdón, corresponde a tener 300 unidades, es decir, 100 más 100 más 100, 300. Y el 20 corresponde a dos decenas, 10 y 10, y el 1 a una unidad, es decir, 100 más 100 más 100, 300, 10 más 10, 20 y 1 la unidad. Es decir, 300 más 20 más 1 me da 321. De igual manera para este número, para el segundo número que es 312. 3 centenas me da 300, una decena me da 10 y 2 unidades me da 2. 300 más 10 más 2 me da 312. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué sucede con un número de 6 cifras, 672.483, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta tabla? Esa tabla me está a mí representando la ubicación de este número, ubicación posicional, y el valor posicional. ¿Qué pasa? Vamos a organizar el número. El primer número de derecha a izquierda, ¿quién es? El 3. Es decir, el 3 va en las unidades, como está acá. El 8 es el que le sigue, va en las decenas, 8 decenas. El 4 está de tercero, es decir, 4 centenas. Luego le sigue el 2, que irían unidades de 1000, 2 unidades de 1000. Luego sigue el 7, 7 decenas de 1000. Luego sigue el 6, 6 centenas de 1000. Tengamos en cuenta que después de la centena, es decir, entre la centena y la unidad de 1000, va el punto que indica 1000. ¿Listo? Entonces, en la ubicación posicional simplemente organizamos el número de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Ya en el valor posicional, ese número tiene un valor de acuerdo a la posición en la que se encuentre. Si el 3 está en la unidad, ¿cuántas unidades tenemos? 3 nada más, 1 más 1 más 1, 3. En cambio, como el 8 está en las decenas, es decir, hay 8 o 8 veces 10, es decir, el 10 se está repitiendo 8 veces, es decir, 10 por 8, 80. O si sumamos 10 veces el 8, tendríamos 80. ¿Qué pasa con el 4 en las centenas? Es decir, 4 veces el 100, que son 400. El 2 en la unidad de 1000 indica 2 veces 1000, que es 2000. El 7 en la decena de 1000 indica 7 veces 10.000, que sería 70.000. Y el 6 indica que hay 6 veces 100.000, serían 600.000. Al sumar esos números, ya luego de haberlos visto con su valor posicional, tendríamos que al sumar, tendríamos el siguiente número, 672.483, que es el mismo con el que iniciamos. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo por acá. Ahora el número 543.205. Vamos a descomponerlo. Entonces siempre que ubiquemos o encontremos el valor posicional de un número, vamos a descomponerlo, ¿listo? A representarlo de una manera diferente. Entonces, ¿qué pasa? 5 está en la unidad, es decir, si el 5 está en la unidad, pues solamente hay 5 unidades. ¿Qué pasa con el 0? El 0 está en la decena. Si el 0 está en la decena, pues no hay ningún valor en esa posición. 0. ¿Qué pasa con el 2? Está en la centena. Si está en la centena, entonces tendría un valor de 200. Si el 3 está en la unidad de 1000, su valor, ¿de cuánto sería? Pues nos quiere decir que hay 3 veces 1000, es decir, 3000, ¿cierto? Y el 4 está en la decena de 1000, es decir, hay 4 veces 10.000. El valor sería de 40.000. Y como el 5 está en la centena de 1000, tendríamos 5 veces 100.000, que es 500.000. ¿Listo? Entonces, eso se refiere al valor posicional y también a la descomposición de un número. Un número podemos verlo de esta manera o también podemos ayudarnos de esa ubicación y de ese valor posicional. Recordemos que cuando sumemos estas cantidades vamos a tener este mismo resultado, 543.205. Continuemos con el siguiente. ¿Qué pasa? Tenemos ahora el siguiente número, descomposición de 278.593. ¿Qué pasa? Tenemos que el primer número de derecha a izquierda es el 3, es decir, 3 unidades. El 5 está en las decenas, lo vemos acá, es decir, tendríamos 50 como su valor. El 9 en las centenas, es decir, 900. Si el 8 está en la unidad de 1000, su valor sería de 8000. Si el 7 está en la decena de 1000, su valor sería de 70.000.
Y si el 2 está en la centena de 1000, su valor sería de 200.000. 268.953 es como se lee este número. Vamos a continuar. Ustedes se preguntarán, profe, ¿pero no hay otra manera de ver el número? Claro que sí. Anteriormente lo vimos de manera vertical, ahora estamos viendo esa representación de manera horizontal. Es decir, 3 unidades, el 5 está en la decena, es decir, 50, su valor. 9 en centena, 900, su valor. Si el 8 está en la unidad de 1000, es decir, su valor sería de 8000. Si el 7 está en la decena de 1000, su valor sería de 70.000. Y si el 2 está en la centena de 1000, su valor sería de 200.000. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que recordemos también que el sistema de numeración decimal va de acuerdo a las potencias del 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver también cómo se suman las cantidades. Pero ¿qué pasa? Acá me está diciendo lo siguiente. Siempre debes sumar empezando con las unidades, luego decenas y así sucesivamente. Es decir, centenas con centenas, unidades de 1000 con unidades de 1000. Pero empezamos con las unidades. ¿Qué pasa? Entonces, en las unidades tenemos al 6 y al 5. 6 más 5, ¿cuánto me da? Me da 11, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El 11 es igual a tener 10 más 1. ¿Qué pasa con ese 10? 10 es igual a tener una decena y una unidad. Entonces dejamos el 1 y se nos va una unidad para acá, ¿cierto? Número 1 para acá. 6 más 5 está en las decenas. 6 más 5 me da 11. Pero 11 más una decena que tenemos por acá nos da 12. ¿Cierto? Es decir, tendríamos 12 por acá, entonces quedaría el 2 por este lado y llevamos 1. ¿Listo? ¿Qué pasa? En las centenas tenemos el 2 y el 3. ¿Qué pasa con el 2 y el 3? Me da 5 y una me da 6. Es decir, si el 6 está en las centenas, quiere decir que el valor de 6 aquí es de 600. Y 1 más 2 me da 3. El número se lee 3621. Recordemos que siempre que veamos un número entre la unidad de 1000 y la centena va el punto que indica 1000. 3621. ¿Listo? Vamos a continuar. Y ahora tenemos la resta. También, al igual que la suma, hay que tener en cuenta que primero se restan unidades, decenas, centenas y unidad de 1000. A 1 no le puedo quitar 4, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Debemos hacer un préstamo. El 2 debe prestarle una unidad al 1. ¿Qué pasa? Entonces, al tomar ese 2 de las decenas, vamos a tener lo siguiente. Ya nuestro 1 no va a ser pues solamente 1, sino que va a ser 11. ¿Por qué? Porque las decenas le prestaron una decena. Es decir, 10 más 1 me da 11. Ahora sí, a 11, al quitarle 4, nos da como resultado el siguiente valor, que es el que vamos a colocar acá. 11 menos 4 me da 7. Recordemos que aquí el 2 le había prestado una decena a la unidad, ¿cierto? Entonces ya no me queda como 2, sino que me queda como 1. 1 menos 1 me da 0. A 1 le quito el mismo, me da 0. A 8 le quito 5, que son las centenas, ya no me daría, ya no tendríamos que sumar. ¿Por qué? Porque seguimos estando en la misma operación. Es decir, 8 menos 5 me da como resultado el número 3. Es decir, 300 en las centenas y 4, no le quito nada, me sigue dando el mismo 4, es decir, 4000. Entonces, recordemos siempre que entre unidad de 1000 y centena va el punto que indica 1000 y el resultado de 4821 menos 514 me da 4307. Bueno, espero continuemos. ¿Qué pasa? ¿Ha llegado tu momento de ponerte a prueba? Llegó tu momento. Entonces, de acuerdo a esta imagen, tenemos que analizar cuál es el número que se está escondiendo acá. Mira, ¿qué pasa por acá? Aquí tenemos las unidades, que son las que están de amarillo, la decena, que es el que está de naranja, centenas, que son los que están en verde. ¿Cuántas centenas habrán?
las unidades de 1000 que están de azul, las decenas de 1000 que están de rosado, cuántas decenas de 1000 hay y una centena de 1000. ¿Qué número está escondido acá? ¿Qué número se encuentra en las centenas? Y si el número 2 se encuentra en las decenas de 1000, ¿qué valor tiene el número 2 en esa posición? Entonces analiza muy bien este ejercicio y resuélvelo en tu cuaderno. Estaré muy atenta ante sus inquietudes. Muchísimas gracias.